La señora Montserrat tiene 41 años. Vive en la calle Mercedes de la Rosa, 21, en Sabadell, con su marido, el señor Montserrat. La vivienda tiene una superficie de 230 metros cuadrados habitables y el terreno alrededor de la casa es de 70 metros cuadrados. Para sufragar los gastos de mantenimiento de este patrimonio y para la devolución del préstamo solicitado para la compra de la vivienda, la señora y el señor Montserrat trabajan cada uno 40 horas semanales. Los gastos y las cargas de esta vivienda corren por cuenta de ellos, porque es una propiedad privada. La propiedad privada es un concepto que viene de los romanos. Sus magistrados y juristas fueron los primeros en distinguir jurídicamente lo que es mío de lo que es tuyo. Definieron los derechos de la gente sobre las cosas, como por ejemplo la propiedad o el derecho de uso, y también las obligaciones ligadas a estos bienes como contratos e hipotecas. El adjetivo privado viene del latín privatus, que tiene su raíz en el verbo privare, que significa quitar, retirar, sacar un objeto, un espacio o una idea de su contexto público, comunitario o natural, para llevarlo al ámbito particular, personal o mercantil. Después de un día de trabajo, la señora Montserrat vuelve a casa y le gusta refrescarse con una duchita. En el mundo, el consumo medio de agua por habitante es de 137 litros por día. En las zonas residenciales de América del Norte y del Japón, el consumo es de 600 litros diarios y en Europa está entre 250 a 300 litros. El consumo diario de agua por habitante en el África subsahariana es entre 10 y 20 litros. En los países industrializados, el consumo doméstico de agua se reparte principalmente entre baños y duchas, sanitarios, lavadoras y lavavajillas, cocina, bebida y otros usos diversos. Cada mes, la señora Montserrat paga una factura a una empresa. El agua ha sido privatizada. Eso significa que se ha transformado en una mercancía y que se ha convertido en la propiedad de una empresa privada o de una multinacional. En el caso de los recursos naturales como el agua, este cambio de estatus se hace generalmente por la apropiación del bien o por la instalación de sistemas de distribución o tratamientos. Hoy el control mundial del agua potable es asegurado por 6 grandes multinacionales: Bechtel de los Estados Unidos, Suez, Lyonès de Sceaux y Sceaux de Francia y Thames Water de Inglaterra. Parece que la señora Montserrat tiene un pequeño problema con su sistema de agua. Afortunadamente, existen las páginas amarillas y son gratuitas. El señor Jiménez tiene 35 años. Es fontanero, tiene un coche y un perro, Willy. Su coche es un bien privado que adquirió hace 2 años. Funciona bien y no necesita mucho mantenimiento. El señor Jiménez pasa de media 3 horas por día en su coche, que usa tanto para su trabajo como para su tiempo de ocio.
Digamos que él dispone de un medio de transporte privado, el cual se diferencia de los transportes públicos. Por definición, un bien privado pertenece a un particular que lo usa según sus intereses personales. Un bien o un servicio público es gestionado por el Estado y, en teoría, responde a las necesidades de los ciudadanos. El Estado financia la mayoría de los gastos públicos gracias a impuestos y tasas impuestas a los ciudadanos. Hoy, los límites entre lo que es privado y lo que es público son muy difuminados y muchas infraestructuras están ya en manos de grandes empresas o multinacionales. Para llevar a cabo estas apropiaciones de servicios, de recursos o de infraestructuras, las empresas necesitan recursos financieros. Estos fondos vienen o bien del Estado a través de subvenciones y ventajas fiscales, o bien de los ciudadanos, que invierten su dinero en bancos privados, fondos de pensiones, seguros de vida o mutuas privadas. Hoy la mayoría de los servicios públicos son gestionados como negocios privados, de la misma manera que las empresas inmobiliarias, el sector agroalimentario, la energía petrolera o el agua. Los servicios como la salud, la educación, la cultura o los medios de educación, hasta ahora gestionados como servicios públicos, entran poco a poco en la lógica de las subastas. Ya no responden a los principios de lo público, como por ejemplo la no competitividad y la no exclusión. Para garantizar la generalización de este modelo de gestión, los países llamados ricos han elaborado herramientas gestionadas principalmente por la ONU o la OMC. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional son órganos de la ONU que promueven este modo de gestión. Imponen a los países endeudados que bajen los gastos públicos y que privaticen bienes y servicios públicos. Así, las multinacionales europeas y americanas pueden expandir sus servicios al mundo entero. La señora Montserrat también dispone de un vehículo privado que le permite desplazarse a su trabajo y lugares de ocio. Los coches son objetos masivamente generalizados en los países industrializados. Tienen como función principal el transporte de personas y objetos de un lugar a otro. Están principalmente hechos de metal, pintura, aleaciones, caucho, plástico y PVC. Se alimentan esencialmente de diésel, de gasolina sin plomo 98 o sin plomo 95. El petróleo es una materia prima y un recurso energético que se presenta en forma de aceite marrón, más o menos oscuro y maloliente. Los principales exportadores de petróleo son Arabia Saudí, Irán, Irak y Venezuela. El petróleo está principalmente compuesto por hidrocarburos parafínicos, aromáticos y nafténicos. Es el resultado de un proceso de descomposición y maduración de vegetales y animales acuáticos que dura millones de años. Por eso se llama recurso no renovable. Los países con mayor consumo de petróleo por habitante son el continente norteamericano, con el 25% del consumo mundial, Arabia Saudí y en menor medida Europa, Australia y las regiones poderosas de Asia, como Japón, Corea del Sur y Taiwán. El transporte terrestre constituye el 41% del consumo mundial del petróleo. Después vienen la industria y la producción de energía, incluyendo la producción de electricidad y el refinamiento de productos petroleros.
Petit Albiso, que petit erreur, que petit, au signal du plaisir, dans la chambre du drille, tu peux bien trépiller. Mais non, qui a sortir, mais non, qui a sortir. ¡Oh, mierda! ¡Willy se ha escapado! Se ve que el señor Jiménez tiene un problema con su perro. Willy es un perro. Forma parte de la familia de los animales domésticos. Los animales domésticos son diferentes de los animales salvajes, que normalmente viven de manera silvestre. Aquí, el término doméstico no se refiere a las cosas de la casa o de la vida privada, sino a un tipo de relación entre hombres y animales. Leemos en el diccionario de la Real Academia. El que pertenece a especies acostumbradas secularmente a la convivencia con el hombre y no es susceptible de apropiación. A menudo viven sin interrupción junto a sus dueños, a los cuales están ligados por un tipo de interdependencia emocional o alimentaria. Digamos que los amos son los propietarios. La señora Carmen tiene 38 años. Es agricultora. Vive con sus 2 hijas en la finca contigua a los terrenos que cultiva. Los niños son seres humanos definidos por su edad, desarrollo físico, mental y social. En las sociedades occidentales están generalmente educados en lo que llamamos unidades familiares, compuestas de padres y a veces de otros niños. Los padres se encargan de la educación de los niños y tienen derechos sobre ellos, tales como el derecho de vigilancia, de protección y de educación. También tienen deberes, como los de la responsabilidad civil y de la escolarización, o el deber de mantener materialmente al niño y sus bienes. Estos deberes y derechos son regidos por los códigos penales y civiles. Si el agua dulce o el petróleo necesitan un proceso de transformación para ser bienes mercantiles, la tierra es un bien mercantil en sí misma. Aunque la tierra no sea un bien producido por el ser humano, como por ejemplo un coche o una casa, depende del mismo sistema legal, es decir, el Código Penal, donde está definida como un bien inmueble. Las tierras de la señora Carmen tienen como función producir el máximo en el mínimo tiempo posible. Están regidas por las reglas del mercado, que son las de beneficio y rentabilidad. Para favorecer la rentabilidad de su producción, la señora Carmen utiliza semillas resistentes a plagas y herbicidas. Las semillas están generalmente patentadas, es decir, son propiedades privadas. Las semillas están regidas por la legislación de lo que se llama la propiedad intelectual. El derecho sobre la propiedad intelectual es gestionado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI, creada en 1974 y ahora integrada en la Organización de las Naciones Unidas. La OMPI tiene como función la reglamentación de los intercambios y difusiones de saberes, de conocimientos, de inventos y de semillas. Sobre la protección de las variedades vegetales, la OMPI se rige por las reglas de la OMC, porque las semillas están consideradas como objetos mercantiles.
Gracias a la reglamentación en vigor desde 1995, solo se pueden vender las variedades que estén en el catálogo de semillas autorizadas al intercambio. Los gerentes del catálogo priorizan las variedades llamadas estables y homogéneas, es decir, las híbridas, transgénicas o genéticamente modificadas. Propiedad privada, semillas, las niñas. Animales domésticos, tierra, petróleo, público. Propiedad privada. Los romanos, la casa. Agua. Propiedad privada. Coche, público, petróleo, tierra, semillas. Propiedad privada. Propiedad privada. Las niñas. Animales domésticos. Bien inmueble. Tierra. Propiedad privada. Tierra. Petróleo. Público. Coche. Público. Propiedad. Ding, ding, ding.